Hablemos de la reseña histórica de la ética, aspecto muy importante en nuestro curso. Por ejemplo, el mundo antiguo antes de Cristo, año 1200. En ese entonces lo que preocupaba era determinar el bien y el mal. El bien y el mal generaba códigos marcados por la tradición y las leyes naturales. También vale la pena mencionar a Egipto. La sabiduría era un criterio fundamental de Amenhotep. Sin embargo, Mesopotamia nos comenta el Código de Hammurabi por el año 1760 a.C. Y en Grecia arcaica se puede mencionar, por ejemplo, en los siglos 8 a 6 a.C., en ese entonces Homero destaca con las obras la Ilíada y la Odisea. Esa la recuerdan todos, ¿cierto? Con Ulises, Penélope y todas esas historias mitológicas donde los valores tenían que ser imitados. Destacaba muy bien la fuerza física, la valentía, entre otros valores. La Grecia clásica más adelante, en los años 5 y cuarto a.C., nos habla de los sofistas, la parte presocrática. Ellos ponen en duda los códigos morales. Complicado, ¿no? Poner en duda la moral, pero era cierto en ese entonces. Se habla del relativismo moral. Este relativismo moral, más o menos, significaba lo que me conviene o no me conviene, ¿no? Eso genera cambio, pero cambios o inconductas que no convendrían, ¿no? Porque uno debe pensar en lo que me conviene, ¿no? Creo yo que debemos pensar en el bien común. Continuamos con nuestra historia de la ética, los helenistas. Estos helenistas antes de Cristo, siglo IV al II. Podríamos mencionar los hombres virtuosos, ¿no? En esta época se respetaban las leyes en función al orden cósmico. El cosmos era fundamental. De ahí viene nuestro engreído, ¿no? La época ya de Sócrates, ¿no? Sócrates nos decía de los valores, nos hablaba de los valores absolutos respecto a la ética. Nos hablaba del bien y la justicia como elementos base en su pensamiento y el uso de la razón. Sin razón no funcionan las cosas. El saber también nos hablaba de las virtudes, de los vicios y la ignorancia, es decir, un mix de valores que a la fecha obviamente se mantienen, ¿no? Luego hablaba de una buena sociedad, se fortalecía con la educación. Hasta hoy, por cierto, supongo que todos compartimos. Uno de sus discípulos fue Platón, y Platón nos habla y se opone al relativismo. Hablaba de un mundo espiritual y del alma. La fortaleza, la templanza y prudencia eran sus puntos fuertes en su pensamiento. La justicia para Platón era también fundamental, ¿no? Aristóteles nos refería que debemos alcanzar la felicidad mediante la sabiduría, ¿no? Ser sabios es muy bueno y esta felicidad es muy apetitosa, ¿no es cierto? Ahora el mundo medieval en esta reseña histórica de la ética, ¿no? Ya después de Cristo, siglos IV al XV. En ese entonces se da ya la influencia, a la fecha inclusive, del cristianismo, ¿no? La unión con Dios, la vida futura y la eternidad. La Biblia es nuestro libro emblemático. Estas virtudes cristianas se apoyan en la fe, la esperanza y la caridad. San Agustín, uno de sus representantes, decía que el hombre es bueno por naturaleza y más adelante la sociedad lo corrompe, ¿no? La edad moderna, la actual, la nuestra, siglo XV, también al XVII después de Cristo, deja la influencia de la religión y en ese entonces ya aparece otro escritor como pensador, Descartes. Descartes nos habla de separar la razón de la fe. Más pragmático, decía que la razón es el conocimiento. Emmanuel Kant, otro filósofo y pensador, habla del subjetivismo. Subjetivismo como conocimiento surge del sujeto, o sea, la persona es subjetiva. Y habla del conocimiento, como decía minutos antes, y de la acción y la decisión individual, ¿no? Yo decido lo que tengo que hacer. Debo actuar conforme al deber, ¿no? El deber obviamente está orientado al bien. El mundo contemporáneo, siglo XVIII hasta la fecha, ya próximo al XXI, habla de la libertad del hombre, el individualismo. Esta herramienta lo comenta Jean-Paul Sartre. El hombre es libre, señala él, y él construye sus propios códigos éticos. Y estos códigos éticos, el hombre crea también sus valores. Para él,
Los valores máximos: libertad y responsabilidad. Y sus actos repercuten en él. Bien, chicos, nos vemos la próxima clase por este mismo medio.